¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes de nuevo. Soy el doctor Emanuel Martínez y en esta ocasión abordaré un tema que ha sido controversial por diferentes sentidos. Me refiero a la norma oficial mexicana 035 de Secretaría del Trabajo sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta norma ha sido controversial desde su publicación como proyecto de norma, ya que involucra a diferentes áreas y a diferentes grupos que tienen y han tenido de manera legítima este interés en ver por la seguridad, por la salud y el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, al momento de ya ser publicada en 2018 y comenzar su eventual y progresiva aplicación, las organizaciones se han enfrentado a el reto de cómo implementarla. Por un lado, podemos abordarla desde lo legal, podemos abordarla desde la ingeniería, desde incluso la calidad, desde la seguridad y salud dentro de los centros de trabajo, desde la gestión y administración, y me parece que de manera conjunta todas estas disciplinas y todas estas áreas deben contribuir a que se cumpla esta y todas las demás normas de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, esta norma tiene algunas particularidades. En principio, podemos hablar que esta norma se va a referir a lo subjetivo de las personas, aquellos aspectos intrínsecos acerca de cómo pueden afectar determinados aspectos del trabajo en la percepción, en las creencias y en la subjetividad en general de las personas. Es por esta razón que planteo esta introducción a la norma 035 desde la aclaración de algunos conceptos que me parecen fundamentales, que se aclaren desde la psicología, tener, por supuesto, un panorama básico de su implementación y realizar algunas consideraciones psicosociales técnicas para que principalmente los psicólogos y psicólogas que tengan esta responsabilidad de implementar la norma o que participen en los equipos de implementación tengan esta claridad. De cualquier manera, está abierto a todos aquellos interesados en la psicología y en particular en este enfoque psicosocial del trabajo. Ya desde el siglo XX, 1951, Kurt Lewin, un psicólogo renombrado, señalaba que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Y este es el sentido del enfoque que les compartiré el día de hoy. Lo primero que quiero que reflexionemos es por qué se regularon los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud, desde 1948, en su constitución, define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. De tal forma que la salud ya no solamente se refiere a los aspectos físicos, sino a los aspectos mentales y complementado con un tercer elemento que es la salud social. También la OMS define la salud mental como un estado de bienestar en el cual cualquier individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta y otras definiciones las pueden consultar directamente en la página de la OMS. Yo les pongo el ejemplo del link de donde tomé estas definiciones. En segundo lugar, ya que tenemos esta definición mucho más clara de salud, hay que señalar que existen acuerdos internacionales en materia del trabajo. El primer punto de partida
es que en 1919 se constituye la Organización Internacional del Trabajo como resultado de la lucha social y obrera por mejorar las condiciones y los derechos laborales. Para 1948 se constituye la Organización Mundial de la Salud, que hemos mencionado. Ya de manera más reciente, en el siglo XXI, en el 2015, se constituye la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible por la ONU para señalar una serie de factores y de objetivos que son necesarios para hacer sustentable la vida de los seres humanos en el planeta Tierra. Y finalmente, decir que en 2019 la OIT cumple 100 años de existencia y lo hace dando un enfoque de justicia social y trabajo decente. Bajo este marco es que quisiera hacer algunas puntualizaciones. En primer lugar, tanto la OIT como la OMS se han constituido a lo largo de todos estos años en un comité mixto. El primero de ellos lo podemos identificar en 1949, en donde se reunieron para abordar el tema de la seguridad, la salud y la higiene de los trabajadores marítimos. Hay que recordar que se venía de una Segunda Guerra Mundial y que el comercio y el transporte marítimo se volvió fundamental para reconstruir los daños de esta guerra. Ya para 1981 existían 155 convenios de la OIT con los países miembros. Este convenio en particular, el 155, se refiere a la obligación que tienen los estados a nivel mundial de generar políticas públicas respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Para 1984, este comité mixto OIT-OMS se vuelve a reunir, tomando como base el convenio 155, partiendo de la definición de salud de la OMS, no solamente como bienestar físico, sino también mental y social. Y es que en esta sesión de 1984 se aborda el tema en específico de los factores psicosociales en el trabajo. Y este va a ser el punto de partida por el cual se comienzan a regular los factores psicosociales relacionados con el trabajo. Para 1999, la OIT lanza el proyecto de trabajo decente, con el objetivo de mejorar todas aquellas condiciones, todos aquellos mecanismos y políticas públicas orientadas a asegurar los derechos humanos de los trabajadores. Para 2006 se genera un convenio 187, que es la continuación de este convenio 155, ya que no solamente resultó necesario que los países generaran políticas públicas, sino que los difundieran y crearan los mecanismos para que se hicieran cumplir y valer. Y finalmente, en este aniversario de 100 años de la OIT, se genera el convenio 190. Este convenio está directamente enfocado en la erradicación de la violencia en el trabajo. Ahora que ya tenemos este marco internacional a partir del cual es que se abordan los factores psicosociales en el trabajo, los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, es necesario que abordemos qué son estos factores de riesgo psicosocial. ¿A qué nos vamos a referir cuando hablamos de ellos? Van a ser todos aquellos hechos, acontecimientos, situaciones, contextos o estados laborales u organizacionales que tienen una alta probabilidad de dañar la salud física, mental o social de los trabajadores. Y esto ha sido un trabajo a lo largo de muchas décadas, desde los 50s, desde el modelo de la OIT-OMS en 1984, hasta nuestras fechas, que de manera científica se ha estudiado, se ha investigado y se ha podido llegar a comprobar que los
factores de riesgo psicosocial para la salud de los trabajadores. Para tener más información al respecto, les invito a que vean el video en la sección de conceptos sobre factores y riesgos psicosociales en el trabajo, en donde aclaro la diferencia entre factores psicosociales, entre factores de riesgo psicosocial y riesgos psicosociales. Ahora, ¿por qué se regularon en México los factores de riesgo psicosocial en el trabajo? Ya vimos que se tienen todos estos acuerdos internacionales donde México es país miembro y ha firmado estos, lo cual se ha reflejado tal vez no de la manera o en la velocidad que quisiéramos o que fuera necesario. Sin embargo, ya están implementados en nuestro esquema legal regulatorio, comenzando por la Constitución. En la Constitución, en primer lugar, hay que mencionar que en el artículo primero se señala que toda la Constitución va a estar bajo el enfoque y modelo de los derechos humanos. A partir de esto, en el artículo 123, referido a todos los aspectos sobre el trabajo, señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. De tal forma que ya se incluye el trabajo digno en la Constitución. Otros elementos de ley que hay que considerar: por un lado está la Ley Federal de Metrología y Normalización, que veremos más adelante, la Ley Federal del Trabajo, directamente relacionada con el artículo 123, y en aspectos gubernamentales de administración pública tenemos la Ley Orgánica de la Administración Pública. Otra cosa que hay que señalar es que ya desde el primer Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo de 1997, en dos artículos, el 13 y 14, se hacía mención de la importancia de abordar los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. No se especificaba ningún tipo de obligación para los patrones sobre cómo realizar y cómo abordar los factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, ya para 2014, recordando que se tiene el convenio 155 de 1981, que se tiene el enfoque de trabajo decente de 1999, se tiene el convenio de 2006 sobre la promoción de las políticas públicas y la generación de mecanismos que las hagan cumplir. Se crea el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo en 2014, en donde ya en el artículo 43 se mencionan 6 obligaciones para los patrones sobre cómo atender los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Además de también contar con normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud laboral, y en particular la que nos ocupa en esta ocasión, que es la norma 035. En particular, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 2, da un panorama sobre qué es el trabajo digno o decente bajo el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo, en donde señala todos estos elementos que pueden de manera básica o mínima tener este enfoque de dignidad humana del trabajador, la no discriminación, el acceso a la seguridad social, un salario remunerador, capacitación y, en particular, señalar contar con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo. Y este va a ser el punto de fundamento que va a dar pie a que se genere una norma oficial mexicana sobre los factores de riesgo psicosocial. En segundo lugar, sobre la Ley Federal del Trabajo, quisiera mencionar que en el artículo 132, respecto a las obligaciones del patrón al momento de instalar y operar los centros de trabajo, señala que se debe basar
en las disposiciones establecidas en dos elementos regulatorios: el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo y todas aquellas normas oficiales mexicanas sobre seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Además, adoptar las medidas tanto preventivas como correctivas que determine la autoridad laboral. Estos dos artículos van a ser el fundamento a partir del cual le da esa capacidad tanto al reglamento como a las normas de generar estas regulaciones. Sobre el reglamento, en el artículo 32 se señalan cuáles van a ser los riesgos de trabajo que va a considerar el reglamento, y son 11. Desde los más genéricos, como el ruido, las vibraciones, iluminación, hasta algunos otros muy particulares como físicos, respecto a las radiaciones, respecto a las condiciones térmicas, a las presiones ambientales anormales, también cuestiones químicas, biológicas, ergonómicas o mecánicas del cuerpo y la utilización de herramientas, y finalmente los factores de riesgo psicosocial. De tal forma que al considerar como un riesgo de trabajo los factores de riesgo psicosocial, son sujetos a la generación de una norma oficial mexicana. ¿Cómo define el reglamento desde 2014 los factores de riesgo psicosocial? Son aquellos que pueden provocar trastornos de ansiedad. Y aquí me quiero detener porque se refiere a trastornos como grupos de trastornos. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad son un grupo de trastornos de ansiedad a partir de los cuales se puede diagnosticar algún tipo en específico por los factores de riesgo psicosocial. También tenemos los trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia, que también son un conjunto de trastornos, y los trastornos de estrés. Aquí en particular la norma especifica dos: trastornos de estrés grave y trastornos de adaptación, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. Esta es la definición que se aborda en el reglamento y que posteriormente también se retoma en la norma 035. Continuando con el reglamento, el artículo 43 que les mencionaba, se identifican estas seis obligaciones para los patrones, desde identificar y analizar los puestos de trabajo con riesgo psicosocial, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos o a actos de violencia laboral, adoptar las medidas preventivas pertinentes, practicar exámenes o evaluaciones clínicas, informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial y llevar los registros de las medidas preventivas adoptadas. De tal forma que ya aquí tenemos una serie de obligaciones de 2014 que se deberían haber cumplido. Otros elementos que es importante mencionar aquí es que señala en específico que deben de existir evaluaciones o valoraciones clínicas, y esto se refiere a que médicos especializados, psicólogos o psiquiatras son los que tienen la competencia profesional legal para realizar este tipo de valoraciones clínicas. Y ya menciona algunos factores que se pueden considerar: aquellos que derivan de la naturaleza de las funciones de los puestos de trabajo, las condiciones peligrosas, las condiciones inseguras y demandas de alta responsabilidad o de alta concentración y atención por periodos prolongados. Ahora, respecto a las normas oficiales mexicanas, aquí es donde hay que hacer una puntualización sobre la Ley Federal de Metrología y Normalización, que es aquella que tiene por objeto generar
estas normas oficiales mexicanas respecto a diferentes temas. Una norma oficial mexicana se trata de una regulación técnica, obligatoria, expedida por las dependencias competentes. En nuestro caso, sería Secretaría del Trabajo y Previsión Social, establecidas en el artículo 40 de esta Ley de Metrología, que va a establecer reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a diferentes aspectos. En nuestro caso sería al trabajo. Ahora, ¿qué del trabajo? Vamos a ver el artículo 40. Señala en dos de sus fracciones que la finalidad de las normas oficiales mexicanas van a ser las condiciones de salud, seguridad e higiene en los centros de trabajo que permitan proteger y promover la salud de los trabajadores. Podemos hacer esta síntesis de esta fracción 7 y fracción 11 del artículo 40 de la Ley Federal de Metrología y Normalización. De tal forma que desde la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley Federal de Metrología y Normalización, son la base para que se generara el proyecto de norma en 2016 y pudiera llegar ya como norma oficial mexicana en 2018 a publicarse en el Diario Oficial de la Federación. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta norma? Yo lo puedo dividir en dos partes. La primera parte habla de establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Y aquí, identificación va a tener esta connotación y amplitud de registro, medición, evaluación y diagnóstico de los factores de riesgo psicosocial. Análisis sobre tener claridad de todos los elementos más particulares que están involucrados en el desarrollo de los factores de riesgo psicosocial para, en tercer lugar, poderlos prevenir. Y la segunda parte del objetivo se refiere a un aspecto positivo y de salud que se refiere a la promoción de un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Tenemos entonces nuestra definición de factores de riesgo psicosocial, que viene desde el reglamento, que se retoma en la norma, como aquellos que pueden provocar estos trastornos o estos tipos de trastornos, que son los de ansiedad, los no orgánicos del sueño, vigilia y los de estrés grave, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada, la exposición a acontecimientos traumáticos severos o actos de violencia laboral por el trabajo desarrollado. ¿Cuáles van a ser estos factores que pueden provocar estos trastornos? Las condiciones en el ambiente de trabajo, que se refieren al impacto psicológico y psicosocial que van a tener condiciones peligrosas, condiciones inseguras, condiciones insalubres y condiciones deficientes. Las cargas de trabajo, como aquellas cargas no solamente cuantitativas de tener mucho trabajo, sino también cargas de trabajo cognitivas o mentales, cargas de trabajo emocionales, cargas de trabajo de responsabilidad y cargas de trabajo en general que puedan tener algún conflicto o inconsistencia. La falta de control sobre el trabajo o esta capacidad de que el trabajador pueda tomar decisiones o adaptar de la mejor manera su trabajo para realizar y alcanzar los resultados deseados, que se respeten las jornadas de trabajo, que no se excedan en la rotación de turnos, porque se ha identificado que eso causa daños a la salud, la interferencia en la relación trabajo-familia, el liderazgo negativo y las relaciones negativas en el trabajo, referidas a estas actitudes negativas, agresivas, impositivas por parte de los líderes o de los compañeros de trabajo, la falta de apoyo y la violencia laboral, que en el caso de la norma se va a dividir en acoso psicológico, en hostigamiento y
en malos tratos. También, respecto a los factores positivos del entorno organizacional favorable, vamos a tener estos 6, que son el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la formación adecuada para que puedan realizar las tareas que les encomienden, la definición precisa de responsabilidades para evitar la ambigüedad, la participación proactiva y comunicación que se promueve que vaya en 2 vías, con un enfoque de reciprocidad entre el patrón y sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo para evitar injusticias de cargas excesivas de trabajo, con jornadas laborales regulares, y la evaluación y el reconocimiento del desempeño, lo cual implica que de alguna manera tiene que estar implementado un sistema de evaluación del desempeño con las respectivas consecuencias de reconocimiento. Un concepto que es necesario aclarar de manera puntual es el de acontecimientos traumáticos severos, que la norma da una definición que se refiere a aquel experimentado durante o con motivo del trabajo, y esta sería la delimitación del alcance de responsabilidad por parte del patrón cuando sean durante o con motivo del trabajo, es a los que se va a referir directamente la norma 035, independientemente del derecho que tiene el trabajador de la atención y la seguridad social sobre cualquier motivo de salud, que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad de una o varias personas y que puede generar otro tipo de los trastornos de estrés, que es el trastorno de estrés postraumático, para quien lo sufre o lo presencia. Y se refiere y pone ejemplos como explosiones, derrumbes, incendios de gran magnitud, accidentes graves o mortales, asaltos con violencia, secuestros y homicidios, entre otros. De tal manera que podamos tener claridad de a qué nos vamos a referir desde la norma con acontecimiento traumático severo. Sin embargo, al tener este abordaje desde la psicología, quisiera puntualizar en lo que dice la psicología, lo que dice la psiquiatría sobre lo que es un trauma psicológico. A partir de los manuales de criterios diagnósticos de DSM-5 y CIE-11, podemos señalar que un trauma psicológico es cualquier situación en la que una persona se vea expuesta a escenas de muerte real o inminente, lesiones físicas graves o agresión sexual, ya sea en calidad de víctima directa, cercano a la víctima o testigo, de tal forma que no es condición indispensable que nos pase a nosotros o que lo veamos directamente, sino que puede ser por cercanía a la víctima. El CIE-11, por su lado, señala que se trata de cualquier exposición a una situación estresante de naturaleza excepcionalmente amenazante u horrorizante que probablemente producirá un malestar profundo en la mayoría de las personas. De tal forma que un trauma psicológico se puede generar por la exposición a este tipo de eventos amenazantes, horrorizantes, que pueden ser de muerte y que no es indispensable que nos pasen a nosotros. Puede ser simplemente por cercanía a la víctima o exposición a la información amenazante u horrorizante. De tal forma que la subjetividad aquí adquiere gran importancia, ya que a cada uno de nosotros nos puede afectar de manera distinta un mismo hecho, un mismo evento, una misma situación, que pueden ser estos factores de riesgo psicosocial o estos acontecimientos traumáticos severos. De tal forma que ya con estos elementos de información podemos establecer claramente una secuencia acerca de cómo pueden ir afectando los factores de riesgo psicosocial a las personas y a las organizaciones. La definición de la norma señala que son aquellos
que pueden generar trastornos mentales, como los de ansiedad, los no orgánicos del sueño y los de estrés. De tal forma que estos factores que contemplan la norma, en primer lugar, pueden generar estrés, que puede ser un estrés sostenido, no necesariamente muy alto o grave, pero sí sostenido. Y lo que hay que señalar es que el problema no es sentir estrés, sino la incapacidad que puede tener nuestro organismo en términos físicos, mentales o sociales de recuperarse. También puede ser agudo o se puede volver crónico, es decir, no solamente sostenido, sino que puede ir incrementando y tener esta incapacidad de que el trabajador pueda recuperarse de manera adecuada para afrontar su trabajo en el largo plazo. Esto va a provocar disminución en la calidad de vida laboral, va a afectar la productividad y lo que han encontrado los investigadores es que se empiezan a generar estilos de vida perjudiciales o lo que han llamado también estilos de vida autodestructivos. Si continuamos con la exposición a los factores de riesgo psicosocial, ya sea de manera sostenida, aguda o crónica, se puede llegar a un deterioro de la salud, se pueden identificar riesgos psicosociales y síntomas psicosomáticos. Si esto continúa, ya se puede identificar una mala calidad de vida laboral. Ya no solamente hay una afectación en la productividad, sino que claramente va a ser deficiente la productividad y se van a empezar a generar enfermedades y accidentes laborales. Esto es lo que ya nos puede llevar a que se desarrollen trastornos mentales, como los trastornos de ansiedad, los trastornos no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y los trastornos de estrés, así como una clara disfunción en términos de sistema social estructurado, que es la organización. También hay que señalar que en cualquier momento se puede presentar un acontecimiento traumático que es necesario atender desde la norma 035. De tal forma que ya tenemos claridad de cómo es que se pueden llegar a los trastornos mentales que señala la norma por la exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Ahora bien, regresando a las especificaciones de la norma, el campo de aplicación va a estar dividido en 3 grupos, por tamaño de centro de trabajo. Y este tamaño va a estar determinado por el número de trabajadores. En primer lugar, para centros de trabajo en los que laboren hasta 15 trabajadores, se deben cumplir con un grupo específico de obligaciones para el patrón. En segundo lugar, para centros de trabajo en los que laboren entre 16 y 50 trabajadores, se deben cumplir con otro grupo más amplio de obligaciones para el patrón. Y en tercer lugar, para centros de trabajo en los que laboren más de 50 trabajadores, es decir, de 51 en adelante, se va a cumplir con otro grupo de obligaciones un poco más amplio. Lo que hay que especificar aquí es que el campo de aplicación de la norma 035 no se refiere a la empresa o a la organización o a la institución, sino al trabajo. Es decir, puede haber organizaciones que tengan varios centros de trabajo en donde realicen sus actividades. El cumplimiento de la norma va a ser por cada uno de estos centros de trabajo. De manera complementaria, existen normas oficiales mexicanas que son deseables, que son recomendables, porque van a contribuir a mejorar diferentes aspectos. En particular, la norma mexicana 025 se refiere a la inclusión y no discriminación, por lo cual Secretaría del Trabajo expide un certificado cuando las organizaciones cumplen con esta norma mexicana, de tal manera que si en una organización particular se tiene este certificado,
la norma 035 señala que darán por condiciones cumplidas algunos de los puntos. Yo lo que les recomiendo aquí es que no se confíen y que revisen de cualquier manera estos puntos para poderlos adaptar en caso de que sea necesario, para poderlos complementar o en su caso corregir. En específico, las obligaciones por cada campo de aplicación. Hasta 15 trabajadores se tiene la obligación de generar esta política de prevención de riesgos psicosociales, también adoptar medidas preventivas y de control, identificar a los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre varios aspectos, la política, las medidas adoptadas, las medidas y acciones de prevención y control, los mecanismos de quejas y denuncias, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial y algunas especificaciones sobre las medidas de prevención y acciones de control. Para los centros de trabajo, entre 16 y 50 trabajadores, además de las obligaciones anteriores, se agrega la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, llevar los registros de diferentes resultados y en particular sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial se propone la guía de referencia 2, además de contar con un informe sobre esta identificación y análisis, así como especificaciones sobre de medidas de prevención y acciones de... Finalmente, para los centros de trabajo de más de 50 trabajadores, se hace una diferenciación en cuanto a la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, porque además se agrega la identificación y análisis del entorno organizacional favorable y se propone la guía de referencia 3 para tal efecto. De manera complementaria, para la correcta interpretación y aplicación de la norma 035, se señala que hay que atender a la norma 019, que es la constitución, integración, organización y funcionamiento de las comisiones de seguridad e higiene, la norma 030, que se refiere a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y la pregunta aquí sería si ya las organizaciones están cumpliendo con estas dos normas al menos, más todas aquellas a las que estén obligados a cumplir. Habíamos mencionado la norma mexicana 025 en igualdad laboral y no discriminación. Hasta aquí tenemos un panorama desde los acuerdos internacionales que obligan a México a incluir todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, incluyendo los factores de riesgo psicosocial, cómo es que se han implementado en toda la regulación laboral mexicana y cómo es que se llega a la norma oficial mexicana 035 sobre factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Hasta aquí, deja un comentario, da like al video, comparte el conocimiento, suscríbete a este canal, disfruten su trabajo, pero sobre todo, sean felices. Continuando con la norma 035, un elemento fundamental es que además de las obligaciones para los patrones, que ya se tenían desde el reglamento, se agregan obligaciones de los trabajadores. Es decir, se requiere de ambas partes de la relación laboral para hacer cumplir la norma 035, que se trata sobre esta salud mental, psicosocial en el trabajo. La primera de ellas es observar las medidas de prevención
y en su caso de control que dispone esta norma, así como las que establezca el patrón. Y aquí quiero señalar que puede parecer que no tiene tanta fuerza ni el mismo nivel de obligación para los trabajadores. Sin embargo, cuando definimos de manera concreta qué significa observar en este contexto, también quiere decir guardar y cumplir exactamente lo que se manda y ordena sobre las medidas de prevención y en su caso de control que dispone esta norma. De tal forma que sí tiene este alcance, sí tiene esta contundencia en donde los trabajadores están obligados, pero además de tener una obligación legal por una relación laboral, me parece que habría que insistir en que se trata del cuidado de la salud física, mental y social de los trabajadores para crear esta concientización de participación y de observancia de esta norma. Además de aquellas medidas para controlar los factores de riesgo psicosocial, también hay que hacer énfasis en colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir los actos de violencia. También es obligación de los trabajadores prevenir los actos de violencia laboral. En segundo lugar, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y a los actos de violencia laboral. En tercer lugar, participar en la identificación de los factores de riesgo y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional favorable. En cuanto a informar, tenemos dos obligaciones. Por un lado, informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. Por otro lado, informar por escrito al patrón directamente a través de dos vías. Uno, los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y dos, la Comisión de Seguridad e Higiene, cuando se haya presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo. Y aquí, respecto a la información que deben proporcionar los trabajadores, hay que relacionarlo con la obligación que tienen los patrones de generar los mecanismos seguros y confidenciales de quejas y denuncias. Y por otro lado, que hay que considerar la norma 030 para poder establecer cuáles van a ser estos servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, y por otro, la norma 019, en donde debe de estar constituida la Comisión de Seguridad e Higiene en el trabajo. En sexto lugar, la obligación de participar en los eventos de información que proporcione el trabajador respecto a los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. Y finalmente, someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determina la norma 035 o, de manera complementaria, la Secretaría de Salud o la Secretaría del Trabajo. Esto con el objetivo de tener la información necesaria para poder atender la salud de los propios trabajadores. El siguiente punto de la norma, que es la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, se va a referir a que los centros de trabajo van a poder utilizar cualquier método para esta identificación y análisis que contemple algunos elementos claros que señala la norma. La aplicación de cuestionarios a partir de ciertas disposiciones, 7.2, 7.3 y 7.5, la forma como se debe realizar la aplicación de los cuestionarios, la manera de evaluar los cuestionarios,
la forma de determinar los niveles de riesgo y determinarlos conforme a los resultados de los cuestionarios. Y se señala, se propone ver las guías de referencia 2 y 3, según corresponda al tamaño del centro de trabajo. Como la norma da la libertad de utilizar cualquier método, siempre y cuando se contemplen estos puntos, si el centro de trabajo decide desarrollar su propio instrumento y no utilizar las guías de referencia 2 y 3, se deben considerar ciertos requisitos técnicos. Aquí solamente voy a puntualizar algunos, no me voy a detener demasiado, ya que es un tema bastante amplio y extenso, que requeriría que lo abordáramos de manera independiente. Lo que sí es necesario señalar es que estos cuestionarios que desarrolla el centro de trabajo deben de tener validación, deben de tener consistencia interna, deben de tener en particular validez de constructo, además con un análisis psicométrico particular, que es el análisis factorial confirmatorio, con ciertos indicadores de bondad de ajuste del modelo de medida, y se deben de aplicar a una población trabajadora de características semejantes. Es decir, que no se puede desarrollar este cuestionario en trabajadores del sector primario de la minería y después que se quieran aplicar a trabajadores del sector terciario en las ventas o en los servicios. En cuanto a la determinación de los niveles de riesgo, en las guías de referencia 2 y 3 se señalan estos niveles de riesgo que va desde nulo, bajo, medio, alto y muy alto, en donde se señalan de manera básica algunas necesidades de acción que se deben de tomar. Lo mismo deberían de desarrollar los centros de trabajo que decidan realizar su propio instrumento. En cuanto al informe que se debe de generar como documento de evidencia de resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, el entorno organizacional favorable, la propia norma da un esquema de este documento. Yo lo he dividido en diferentes partes para que tengamos mejor claridad de cada uno de estos elementos del esquema. En primer lugar, tenemos los tres primeros elementos, que son los datos del centro de trabajo, el objetivo del centro de trabajo y las principales actividades realizadas en este centro de trabajo. Son datos generales del centro de trabajo, por un lado. Por otro, tenemos ya propiamente dicho aspectos sobre este informe, que serán el método utilizado, conforme al número 7.4, los resultados obtenidos, de acuerdo con este mismo número, y a qué conclusiones se llega a partir de estos resultados. Y hasta aquí, esto lo puede hacer cualquier persona en el centro de trabajo, puede ser el patrón, puede ser cualquiera de sus representantes, no es indispensable que sea un especialista. Siguiendo los pasos y los números que señala la norma, se puede realizar sin ningún problema. Sin embargo, el siguiente punto dice recomendaciones y acciones de intervención en su caso. ¿Cuál va a ser este caso? Cuando las realice un experto en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Aquí sí, es el caso que si se van a poner recomendaciones y acciones de intervención, sea un experto en el tema. Y finalmente, los datos del responsable de la evaluación, en donde si es el patrón o alguno de sus representantes, deberá poner su nombre completo, pero cuando sea un experto el que haga esta identificación y haga este informe o de estas recomendaciones y acciones de intervención, además de poner su nombre, debe de poner su número de cédula profesional, de tal forma que esté claramente señalado que tiene esta capacidad profesional legal
de dar recomendaciones y acciones de intervención como experto en factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Este es el caso, solamente cuando se debe de poner el número de cédula profesional. Y finalmente, este informe se debe integrar al diagnóstico general de seguridad y salud en el trabajo, a que se refiere la norma 030 o la vigente o la que la sustituya. El siguiente punto en la norma, las medidas de prevención y las acciones de control sobre los factores de riesgo psicosocial. Ya habíamos señalado que la misma guía de referencia 2 y 3 tienen la determinación de los niveles de riesgo, que cada uno tiene señalados estas necesidades de acción mínimas, para referirnos en particular a los niveles alto y muy alto de exposición a este tipo de riesgos. Podemos señalar de manera particular un aspecto que me parece relevante. En el nivel de riesgo muy alto, se señala que deberá incluir evaluaciones específicas. En el nivel alto dice, podrá incluir una evaluación específica. De tal forma que la diferencia es, por un lado, el número de evaluaciones específicas que se requieren y propiamente las evaluaciones específicas. ¿A qué se refiere con evaluaciones específicas? A un estudio a profundidad de los factores de riesgo psicosocial a través de varios abordajes. Uno, instrumentos cuantitativos, como cuestionarios, o también instrumentos cualitativos, como las herramientas, pone ejemplo la norma, o también pueden ser mixtos, es decir, incluir tanto lo cuantitativo como lo cualitativo, pero incluso, en caso de ser necesario, también deben de ser clínicos, ya que el objetivo es que sean capaces de identificar el efecto sobre la salud de los trabajadores, para poder establecer medidas de control adecuada respecto al impacto que estuvieran presentando los factores de riesgo psicosocial en niveles alto o muy alto. Y da dos ejemplos la norma. Por un lado, el síndrome de estar quemado por el trabajo, burnout, o también se le conoce como síndrome de desgaste ocupacional. Y por otro lado tenemos el mobbing, que se le ha llamado acoso psicológico o también de manera más amplia, violencia laboral. En cuanto a los instrumentos cuantitativos, podemos señalar la escala de desgaste ocupacional de Uribe en 2010, que considera tanto los factores propios del burnout, como son el agotamiento, la despersonalización o la insatisfacción al logro, pero también considera la medición y evaluación de factores psicosomáticos, que se refieren a estas manifestaciones, tanto conductuales, cognitivas o emocionales, que van a causar algún tipo de afectación a la salud, como son el consumo de alcohol, de tabaco, trastornos de sueño o alimenticios, problemas sexuales, trastornos gastrointestinales, dolores de cabeza o de espalda y manifestaciones de ansiedad, de tristeza o de agresividad. Por otro lado, también existe la escala de violencia en el trabajo de Uribe en 2013, que considera estos grupos o grandes factores que se refieren al hostigamiento y destructividad, al aislamiento emocional, a la dominación y desprecio y a la hostilidad encubierta. También evaluando los mismos factores psicosomáticos, por lo cual en ambos casos tenemos este alcance para poder identificar el impacto sobre la salud de los trabajadores. En cuanto a la aproximación cualitativa, la norma pone como ejemplo la entrevista, pero también tenemos otras técnicas y herramientas como los grupos focales, como la investigación documental para identificar en la historia de la organización si se ha tenido registro de la manifestación de alguno de estos factores de riesgo psicosocial o de estos riesgos psicosociales, y la observación cualitativa,
que nos permite tener este acercamiento desde la convivencia con las personas o desde la observación a distancia, dependiendo cuál sea la propuesta de observación, que nos puede servir para llevar registros sobre estas manifestaciones de riesgo psicosocial. En cuanto al enfoque metodológico mixto, proporciona mayor información, da información más amplia y complementaria, tiene mayor solidez metodológica, mayor evidencia es la que se puede acumular, sobre todo porque tiene de manera principal esta orientación de un mayor alcance para resolver problemas. Sin embargo, también al tener estas ventajas, puede tener algunas especificaciones en cuanto a los recursos que se requieren para implementar un enfoque mixto y el tiempo que se puede llevar en obtener este tipo de resultados para resolver el problema en cuestión. La norma señala que con base en la identificación de los factores de riesgo psicosocial, con base en estas evaluaciones específicas, se deben determinar las acciones tanto preventivas como correctivas y las establece en ciertos niveles y tipos. El primer nivel se va a centrar en el plano organizacional, es decir, acciones que tengan impacto en todas las personas en las organizaciones, cómo actuar sobre la política, cómo determinar la forma y diseño organizacional, la forma y diseño del trabajo y todas aquellas medidas generales para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial. En segundo nivel, se van a orientar al plano grupal o a atender de manera particular la interrelación de los trabajadores en un cierto grupo o equipo o conjuntos de grupos o equipos, pero también puede ser por grupos de puestos. Pensemos en la manifestación de un factor de riesgo psicosocial en todos los supervisores o en todos los vendedores o en todos los operativos. Y en tercer nivel, se van a enfocar al plano individual. Es decir, que en primer lugar se tienen que comprobar que existe una manifestación de alteraciones a la salud a través de un diagnóstico clínico que identifique claramente signos y síntomas que pueden estar desarrollando un trastorno mental. Y estas acciones se van a orientar principalmente a intervenciones de tipo clínico o terapéutico. Aquí, al respecto, estas intervenciones clínicas o terapéuticas única y exclusivamente tienen que ser realizadas por un médico, por un psicólogo o por un psiquiatra según corresponda el diagnóstico, un diagnóstico clínico. En cuanto al plan de acciones de control, también se debe de generar un documento. Este documento es el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable, que también la norma señala una serie de elementos que debe de cumplir este documento. Por un lado, tenemos estos elementos de planeación. ¿Cuáles son estas áreas de trabajo? ¿Cuáles son los trabajadores sujetos al programa? En segundo lugar, ¿cuál es el tipo de acciones y las medidas de control que van a adoptarse? Y tener un cronograma. Esto nos podemos referir como los aspectos de planeación. Por otro lado, ¿cómo vamos a controlar los avances? ¿Cómo vamos a llevar este monitoreo y este registro de la implementación del programa? La evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control, es decir, cómo vamos a asegurar la efectividad de esas acciones. Y finalmente, tendrá que estar señalado el responsable de su ejecución. De tal forma que ya podemos decir qué es lo que busca la norma,
qué es lo que sí es la norma y cuál es su alcance. Se trata de establecer reglas, especificaciones, atributos, directrices, características y prescripciones para la prevención de riesgos psicosociales, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo, con cada uno de estos puntos que de manera básica, introductoria, hemos abordado sobre lo que indica la norma. ¿Y qué no es y qué no contempla la norma? Bueno, no se trata de instrumentos para diagnosticar trastornos mentales. Se trata de instrumentos o cuestionarios que nos van a dar una evaluación inicial de la percepción de los trabajadores sobre los factores de riesgo psicosocial, y tampoco es un procedimiento clínico de tratamiento de trastornos mentales. Son acciones de control sobre los factores de riesgo psicosocial para evitar que se sigan desarrollando y puedan seguir afectando a los trabajadores. El tratamiento clínico de los trastornos mentales o de las afectaciones a la salud que pueda tener sobre los trabajadores, esos, la norma es muy clara en señalar que los deben de realizar médicos, psicólogos, psiquiatras o la institución, ya sea pública o privada, correspondiente. Los últimos puntos de la norma, en cuanto a las unidades de verificación, señala que el patrón tiene esta opción de contratar una unidad de verificación. Sin embargo, la recomendación es que sea una unidad de verificación acreditada y aprobada. ¿Cómo vamos a saber si está acreditada y aprobada? Abajo, en esta diapositiva, tienen un link que es una consulta de estos organismos, unidades de verificación, en donde si ustedes ingresan a esta página de Secretaría del Trabajo, ustedes pueden verificar por norma cuáles son estas unidades de verificación acreditadas. Y solamente aquellas que aparezcan en esta base de datos son las que están respaldadas por Secretaría del Trabajo. Estas unidades de verificación se tienen que apegar a lo que indica la norma oficial en 10 para evaluar todos estos criterios de cumplimiento, que son los mismos criterios a los que se apegará también la Secretaría del Trabajo con los inspectores. Una vez que se tiene esta verificación por una unidad que se contrató, se va a emitir un dictamen, pero ese dictamen primero lo tiene que ingresar a Secretaría del Trabajo para su validación, y es hasta que está respaldada y validada por Secretaría del Trabajo es que este dictamen ya tiene efectos, y a partir de ahí es que ya se los puede entregar a cada organización. En cuanto al procedimiento al que se tienen que apegar tanto las unidades de verificación como los inspectores de Secretaría del Trabajo, y que nosotros dentro de las organizaciones podemos adoptar como nuestra guía para poder revisar si ya hemos cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se señalan en la norma, se refiere a 4 aspectos. A la constatación, es decir, que visualmente, objetivamente, podamos constatar que existen estos elementos de evidencia de que se está cumpliendo la norma, es decir, que visualmente, por ejemplo, esté señalada la política, que visualmente estén las indicaciones sobre la posible exposición a factores de riesgo psicosocial para conocimiento de los trabajadores, que visualmente estén los resultados de la identificación de los factores de riesgo psicosocial, pero también puede haber revisión documental. El inspector puede solicitar
el documento del informe sobre la identificación de los factores de riesgo psicosocial, puede pedir la revisión documental del programa y puede pedir la revisión documental de la evidencia que se está llevando a cabo el programa de acciones de control. También cuáles son estos registros que aseguren la evidencia de que se están realizando o se han realizado todas las acciones y se están cumpliendo con las obligaciones, o directamente pueden entrevistar a los trabajadores para verificar que se estén llevando a cabo de manera puntual las obligaciones del patrón, así como las obligaciones de los trabajadores. En cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la norma señala que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a quien corresponde la vigilancia de esta norma. Sin embargo, a mí me gustaría hacer una puntualización, ya que una de las inquietudes que tienen los patrones y sus representantes en las organizaciones es cómo se va a determinar la sanción por incumplimiento. Al ser una norma nueva y al tener incluso toda la disposición de cumplir con esta norma, pueden omitirse ciertas cosas por el desconocimiento o la falta de experiencia en la implementación de esta nueva norma. Así que está esa inquietud, de tal forma que aquí hay que decir dos cosas. La primera es que hay varias fuentes de información respecto a las sanciones. Por un lado tenemos la Ley Federal de Metrología y Normalización, que en su artículo 112 señala las sanciones a las que se pueden hacer acreedores, en este caso los centros de trabajo, por incumplimiento de una norma oficial mexicana. Por otro lado tenemos la Ley Federal del Trabajo, que en su artículo 992 y 994, específico fracción 5, señalan estos elementos de sanciones por incumplimiento de los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, que también en los artículos del 115 al 118 en particular señalan las sanciones por incumplimiento de cada una de las obligaciones del artículo 43 sobre los factores de riesgo psicosocial. Esto por un lado. Y por otro, la Secretaría del Trabajo, a través de diferentes declaraciones, ha señalado que, en particular, esta norma no se va a empezar a inspeccionar hasta que no entre en vigor de manera completa. Es decir, hasta después del 23 de octubre de 2020. Además, también ha declarado y hecho la señalización de que puede haber varias visitas para monitorear cómo van avanzando los centros de trabajo en el cumplimiento de esta norma, de tal manera que conforme vayan viendo que se está cumpliendo con la norma, que se está avanzando en cumplir con cada una de las obligaciones, van a seguir visitando a los centros de trabajo hasta que lo estén cumpliendo de manera completa. ¿Cuántas veces pueden visitarlo? Alguna declaración en alguna entrevista se señala que pueden ser hasta 5 visitas, para que lo tengamos como un número ahí de referencia, pero igual es una declaración en una entrevista, no es algo necesariamente oficial, por lo cual pues la recomendación es de que tratemos de cumplir con estas obligaciones en tiempo y forma, como lo señala esta norma. ¿Cuáles son estos tiempos? Lo podemos dividir en dos fases. Un grupo de obligaciones y de elementos, la norma señala que van a entrar en vigor al año posterior a su publicación, es decir, que del 23 de octubre de 2018 al 23 de octubre de 2019 ya tendrían que estar implementadas en los centros de trabajo la política de prevención de riesgos psicosociales, tendrían que estar implementados los mecanismos seguros y confidenciales de quejas y denuncias, la identificación y atención
a trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos, que solamente se aplica cuando suceden estos acontecimientos traumáticos severos. Sin embargo, se debe de tener este procedimiento y protocolo para poderlo realizar cuando se requiera. Y aquí tenemos varios ejemplos para abordarlo, que hemos dado, como terremotos, como incendios, como asaltos, como homicidios, o como cualquier otro aspecto que sea un trauma psicológico que hemos abordado, que impacte a las personas en su salud. Y también en este primer año se tendrían que tener implementadas medidas de prevención, que estas medidas de prevención no requieren que esté realizado el diagnóstico ni la identificación de los factores de riesgo psicosocial. Son medidas iniciales, preventivas, para evitar que se puedan desarrollar. Ya en una segunda fase, que será del 23 de octubre de 2019 al 23 de octubre de 2020, lo que entra en vigor son la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, del entorno organizacional favorable, es decir, la aplicación de los cuestionarios según corresponda la guía de referencia 2 y 3, con la generación de su reporte y el informe de resultados a los trabajadores, y el programa de control y atención a los trabajadores expuestos con base en esta identificación y diagnóstico. Estos son los dos bloques que señala la norma. En el apartado 10, ustedes los pueden identificar. Aquí simplemente hice una síntesis esquemática de la entrada en vigor de la norma, de tal forma que podemos identificar de manera general cuál es nuestro grado de avance que tenemos en nuestros centros de trabajo. Con esto concluyo esta aproximación introductoria a la norma 035 de Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se publicó en 2018, a través de la puntualización de algunos conceptos, de dar este panorama general de su implementación, haciendo puntualizaciones y consideraciones psicosociales técnicas que puedan ayudar principalmente a los psicólogos y psicólogas y a cualquier otro interesado en este enfoque desde la psicología para la implementación de la norma 035. Deja un comentario, indica qué otros elementos de especificación sobre esta norma quisieras que desarrolláramos, da like al video, comparte el video. Si quieres recibir las notificaciones de los videos conforme los voy subiendo, suscríbete a este canal, pero principalmente disfruten de su trabajo y sean felices. Este es un panorama general, básico, desde un enfoque práctico para los psicólogos y psicólogas que están en este ámbito y la aplicación hacia el contexto laboral y organizacional. Los invito a seguir este canal, esta serie de videos, para seguir formando y seguir complementando la información que podamos tener respecto a este y otros temas de la psicología del trabajo y de las organizaciones. Fue un gusto estar con ustedes y hasta pronto.